el pastor Omar Guay. Yo quiero dar una enseñanza que será de bendición y activará tu vida espiritual. El tema de hoy se llama el propósito. La palabra propósito significa objetivo que pretendemos alcanzar. Primer principio, los consejos y los planes de Dios permanecen. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Algunos conceptos de Dios tienen que saberse. Entonces, muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Así que todo pensamiento que venga en nuestra vida, que no viene de parte de Dios, no va a permanecer. Es por eso que hacemos tantas cosas fuera de Dios y no permanecen, porque no nacimos para estar alejados de Dios. Nacimos para estar en el propósito y en el plan de Dios. Dios es un Dios de propósito. Dios creó todo con un propósito. Dios no conoce nuestro propósito porque hemos perdido nuestro entendimiento de la intención original de Dios. Dios conoce nuestro propósito, pero nosotros hemos perdido nuestro entendimiento de la intención original de Dios. Toda cosa que se dé fuera de Dios no va a permanecer, se va a ejecutar sí, pero no va a permanecer porque está fuera del plan y el propósito de Dios. Para conocer el propósito de algo, no podemos preguntarles a los creados, tenemos que preguntarle al creador. El propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud. Para que algo permanezca, tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Tenemos que entrar en el propósito de Dios. Tenemos el objetivo principal en la cual Dios quiere llevarnos es el tener el carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter? El carácter es ese conjunto de cualidades, de manera de pensar o de actuar de una persona. El carácter no es algo que se atraiga desde el seno maternal, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. O sea que uno de los objetivos principales de Dios es llevarnos al carácter de Él. Y para llevarnos al carácter de Él tenemos que ser formados según los pensamientos de Dios, según lo que la palabra establece. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Jesús era profundo en el propósito de Dios, fiel y leal al propósito de Dios, seguro al propósito de Dios, y se proponía según la adversidad, o sea que nada lo detenía, ninguna adversidad podía detener el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te engendra? Te entrega las cosas. Mateo capítulo 25 del 14 al 28 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su consiervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue, y que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo, arregló cuentas con ellos, y llegando a aquel había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Tu señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eras hombre duro, que ciega donde no siembra, que recoge donde no esparce, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, y que tienes lo que es tuyo. Respondió el Señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debía ser dado mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quita pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Lo que esa parábola nos quiere dar a entender, de que Dios nos crea con un propósito.
Y cada vez que ejecutamos el propósito y el plan de Dios aquí en la tierra, vamos a obtener más, porque dice, al que tiene se le da quitado y se le da más al que tiene, el que no tiene. ¿Por qué? Porque cada vez que tú ejecutas el propósito de Dios, cada vez que tú haces la voluntad de Dios aquí en la tierra, se te entrega más de parte de Dios. Por eso que la cosa de Dios no puede ser por conocimiento humano, tiene que ser revelado por el cielo. Entonces, uno de los propósitos y plan de Dios es darte más del cielo, pero no te puede entregar más del cielo si tú no empiezas a poner en función el talento y lo que Dios te ha entregado. Soy el pastor Omar White y lo dejo con esta enseñanza que será de bendición a tu vida. Aleluya.